Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿qué Pablito, tal? ¿qué haces, Pau? Hola, Hola, buenas Hola, tardes. Moni. tardes. Ya, ¿cómo Hola, andan? buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Por última vez, hola, jóvenes, para todos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Alberto, y los vemos que se van sumando. A Martina la veo, a Juan Francisco lo veo, a Guillermo le veo a la frente, a Anastasia. Ahí se ríe Guillermo, así que ahí lo vi que ya le vi un poco más de cara, ahí la veo entera. Gracias. Sol desde el auto, maneje con precaución o estacione con cuidado, Sol. Este, estamos por arrancar. Así que, si les parece, damos por inaugurada nuestra última sesión, la sesión de despedida de la diplomatura. Bien, fueron enviados los resultados y en breve le estarán llegando, si no llegaron todavía, los certificados en formato digital. ¿Alguien no recibió los resultados? ¿Alguien no sabe cómo le fue en el examen? ¿Alguien está perdido? Quiero creer que no, pero puede pasar. Bien, entonces, como cada uno sabe cómo les fue en su examen y además los mandamos para todos, saben que están aprobados, que tuvieron muy buenas notas, que les fue todo muy bien. Así que el plan para hoy es presentar un pequeño balance de la diplomatura, hacernos cargo de algunas cuestiones que surgieron en la encuesta y a partir de eso dar alguna devolución final y charlar con ustedes cualquier cosa que quieran, porque es la última oportunidad de hacerlo. No planeamos una clase que sea tan larga, que dura hasta las 8 de la noche, con un break en el medio ni nada. Planeamos una sesión un poco más sencilla, pero el tiempo lo tenemos y lo tenemos a disposición y está para ustedes por última vez, por lo menos de manera sincrónica en el espacio de la diplomatura, más allá de las ganas de seguir compartiendo con ustedes. ¿No es así, Moni? ¿Cómo andás? ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo andan? Sí, también un poco emocionada con la última clase, el Bien, último encuentro, la última vez que nos vemos. así es. Pau, ¿andás por ahí? ¿Cómo andás? Sí, acá está todo bien. También un poco da nostalgia que parece que empezamos hace nada y sin embargo pasó todo el año, nos acompañamos todo el año. Yo aprendí un montón de cosas, sigo aprendiendo claramente y aprovecho para agradecerles esta posibilidad que me dieron de compartir con ustedes también parte de mi aprendizaje y de poder estar con todos los alumnos de este año, todos colegas, algunos contadores y demás, así que muy agradecida en principio y también aproveché cada minuto de todas las clases, así que estoy muy contenta, muy contenta. Gra- Gracias, Pau. Vos ya habías pasado por acá, vos fuiste una alumna destacada de la edición antes. Si bien somos todos colegas, digamos, todos profesionales, digamos, en distintos momentos y etapas de nuestra inserción en compliance, todos colegas, vos en tu rol de alumno ya lo habías tenido el año pasado, un rol muy destacado y ya sabes cómo termina, no tiene Sí, spoilers esto sí, para es vos, muy pero divertido, no, no spoileo nada, ya me callo. pero vamos entonces a presentar brevemente los resultados comunes, por decirlo de alguna manera, hacer una puesta en común de resultados. Las slides que van a estar agregadas, el repositorio va a seguir disponible. Se pueden, para quedarse tranquilos, bajarse el material y demás. Va a estar el repositorio con todo el material disponible por más tiempo. Los videos seguramente van a seguir en línea y va a estar compartida esta presentación que integra lo que vimos, valga la redundancia, en la clase integradora del 8 de octubre y que de alguna manera esta es una continuidad y un cierre. No voy a repetir lo que ya vimos, si bien algunas cosas que planteamos en la clase integradora, obviamente no estaba el 100%, nunca es así, volvieron a surgir en la encuesta y las vamos a retomar en alguna medida. Si bien todo lo que vimos en la clase integradora llegamos a cumplirlo ese día. Entonces, estoy avanzando, esto les queda y me voy a concentrar en los resultados del examen
y de la encuesta y a partir de ahí responder algunas cositas. Tuvimos unas 20 y pico de respuestas, son bastante más. Si alguno se quedó con ganas de responder, de agregar algo más, la dejamos abierta. El feedback siempre es bienvenido y siempre nos ayuda. Pero antes hago un poco de puesta en común del resultado de los 48 exámenes aprobados con éxito. Es decir, casi todos, eran 50 y pico de alumnos al inicio, casi todos, una tasa de permanencia muy grande, llegó hasta el final del proceso. 48 de 50 y pico, no está mal, no, al contrario, está bastante bien. 44 rindieron en una primera tanda y 4 más tuvieron la oportunidad de hacerlo en una fecha alternativa con preguntas distintas, pero con la misma modalidad de examen. Entonces, primero voy a poner en el cuadro de honor aquellos que tuvieron puntaje perfecto, los que sacaron 20 sobre 20 en relación, por supuesto tienen un 10, pero además tuvieron la mejor performance posible en términos de respuesta. Los están viendo ahí en pantalla, a Dosso, a García, a Kovalchuk, a Fracaso Moreno, a Fernández, a Guibó o Guibaud. Todavía no. Llegamos al final de la diplomatura y todavía no sé cómo lo tengo que pronunciar, pido perdón. Y a Esparza y Camaño. Todos ellos, felicitaciones porque tuvieron el mejor examen posible. Pero en particular hay tres de esos que colocamos en el podio. ¿Cómo elegir de todos estos a quién poner en el podio? Y con una razón caprichosa. Hubo tres que fueron los primeros en enviar el examen y tener un resultado perfecto. Es decir, si filtramos por orden de llegada y después por mejor nota, en el podio tenemos a Camaño, a Dosso y a Fracaso Moreno, que fue el que más rápido entregó el examen de entre los que tuvieron puntaje perfecto. Así que felicitaciones para ellos. Los vi por ahí, a Camaño no estoy seguro, a Anastasia la vi y a Fracaso Moreno también. No sé si quieren aparecer para ser felicitados en persona. A vos te veo ahí, Anastasia. ¿Cómo andas, Anastasia? Bien, bien, pero las felicitaciones las agradezco, pero no, nunca lo hice como competencia. No, y Eh, no lo planteamos así nosotros, pero nos parece que un sí, es un reconocimiento está reconocimiento. bien. Un Yo igual reconocimiento. tengo que decir que a mí no es que arranqué de cero, algo sabía. Yo trabajé con la gente de la Oficina Anticorrupción en el RITE, sobre todo en la construcción del módulo de protección de datos personales, y ahí es cuando me empieza a picar el bichito y, y bueno, y seguí poco. Bien, muy bien. Bueno, lo sabíamos, lo habíamos estado charlando durante el año y Ah, cierto. nos quedó Sí, claro por tu también participación además. Y yo cualquier lo manera, conozco a Agustín Allende, que él está en la comisión de sí. la asociación y a veces me ha invitado, entonces por ahí compartimos esta idea de ver el compliance como más amplio. Así es sin duda. Ahí, esperen que la admito a Ledesma. Camaño, no sé si anda por ahí. ¿Vos la viste? ¿Vos lo viste? No la veo. Ok. Igual le quería Eh, decir a Anastasia que lo disfrute, no importa todos los antecedentes. además, perdón, ahí voy para atrás. Además, en algún punto participamos en un espacio así, pasamos a ser todos colegas de compliance, que es una disciplina en la que nunca nadie sabe todo y en la que además hay muchas opciones de especialización posible, así que lo planteamos como un juego en el que todos tenemos la posibilidad de aprender un poco más. Y Fracaso Moreno tampoco lo veo, pero lo vi conectarse hace un Hola, ¿qué ratito. tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Escucha? estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, sorprendido. Bueno, fuiste veloz, no solo certero. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.
Felicitaciones. También un colega al igual que Anastasia y que muchos, digamos, figuran en el podio que tuvieron una participación destacada por cómo se involucraron en las clases, se acercaban, preguntaban, tenían dudas, hacían mover hacia adelante las clases con sus inquietudes y sus intervenciones. Así que, por supuesto, se les agradece y, y mucho. También hubo alguno que ganó algún libro que todavía no ha sido entregado y pedimos disculpas por eso en alguna de las clases. Digamos, vamos a subsanar esas deudas que siempre nos causan problemas y que pues, nos cuesta subsanar llevando el material presencial al colegio. Nos olvidamos. Les pedimos disculpas, pero prometemos subsanarlo, digamos. Fue muy destacada la participación de muchos de ustedes a lo largo de las clases. Les pedimos que completaran la encuesta. Estuvimos ahí con Moni viendo los resultados. ¿Te sorprendieron, Moni, los resultados de la encuesta? ¿Qué pensaste cuando la viste? No, me esperaba un poco algunos resultados y algunas preguntas por ahí me llamaron la atención. Pero en los resultados, bueno, y en alguno de los temas de cuáles eran los temas preferidos también me llamó la atención. Pero en general estuvieron muy bien. Sí, eso siempre pasa, digamos, bueno, entre los temas hubo mucha dispersión, digamos. Les preguntamos por su tema preferido y cada uno tiene un tema preferido y todos rankearon más o menos parecido. En ese sentido no hubo un tema que se destacara. Hubo sí algunas coincidencias. En general, una valoración positiva del curso. Siempre hay cosas para mejorar, pero nos pone contentos que el nivel de satisfacción general de los que nos contestaron, por lo menos, fue positiva y sobre todo que tienen ganas de seguir profundizando en el tema. Bien. Por supuesto que también les pedimos que señalaran tanto temas que se habían quedado con ganas de ver como oportunidades de mejora. Y marcamos algunas cosas, no son todas las observaciones que recibimos, pero marcamos algunas cosas como recurrentes. Por un lado, varios lamentaron o pidieron que hubiera un ejercicio final integrador, pero tipo un trabajo práctico en grupo o algo por el estilo, o talleres cada cierta cantidad de clases o algo más de dinámica práctica. Y nosotros sabemos que esa es una expectativa con la que llegan, ya nos pasó el año pasado. Vamos a repensar un poco cómo dar respuesta a esa expectativa, porque no solo ¿Me No se están escucha. escuchando? Me parece que me había muteado un Ahora sí. segundito sin querer. Sí. Sí, la expectativa de por ahí incorporar dinámica práctica, nosotros también la tenemos. Lo habíamos aclarado al principio, es algo que por ahí cuesta o es contradictorio con la necesidad que ustedes plantean de hacer sesiones cortas y también la limitación que tienen algunos de participar presencialmente. Varios nos dijeron 3 horas es mucho tiempo, sesiones más cortas, y la verdad es que es difícil armar una diplomatura con un buen elenco variado de profes, darles un tiempo de clase y darles en ese tiempo la posibilidad de que compartan su experiencia y además de que dirijan alguna dinámica de casos. Por ahí tenemos que pensar alguna modalidad con algunos intervalos prácticos cada cierta cantidad de clases. Estaría buena, pero en el formato que nosotros privilegiamos, que es traerles una gran cantidad de docentes variados y expertos, es bastante fácil conseguir que compartan su experiencia, y eso le da una dimensión práctica a la diplomatura, pero es bastante difícil involucrar a los profes en algún caso práctico en una sesión que tiene solo 3 horas, y menos aún si la hacemos más corta. Lo que tenemos que pensar es cómo desde la organización de la diplomatura proponemos alguna dinámica práctica. Y por supuesto, esa dinámica práctica por ahí requiere algo de compromiso asincrónico por parte de los alumnos, así que lo tenemos que pensar un poco. Agradecemos que nos hayan hecho esa observación, es algo que que lo tenemos en carpeta para mejorar, que no es fácil, pero que quizá le podamos encontrar la vuelta. Y algo que también marcan como aspecto a mejorar o a seguir revisando es
tanta variedad de profes, cada uno con su mirada, cada uno con su tema. No necesariamente los profes escucharon la clase de los otros profes, aunque muchos, por supuesto, preguntan, que miran el programa, ven el material que compartieron los otros profes, se miran algún video de la clase de los otros profes. No es tan fácil asegurar que a lo largo de las clases con distintos profes se consolide un hilo conductor, una continuidad temática, porque cada profesor es como, es más parecido a un menú con muchos platos, o en todo caso es más parecido a un tenedor libre con muchas opciones de comida rica que a un menú de pasos, digamos, pensado por un único chef, aunque, claro, con Mónica pensamos el programa, con Paula, con Mónica lo tenemos que seguir discutiendo el año que viene. Eso un poco cuesta. Pidieron más de evaluación de riesgos, y es cierto, es un tema que da para más, varios temas dan para más, pero ese particularmente. Y algunos pedían industrias específicas, apareció bastante la necesidad de hablar un poco de minería, de medio ambiente. Tuvimos algunas clases específicas como ISO o diversidad, de las que algunos pedían más también. Esos son los temas que aparecieron más recurrentemente. No sé si me estoy olvidando de algo, Moni, pero eso es lo que vimos así como demanda no del todo satisfecha o con la que se quedaron con ganas de Sí, más. tal cual. Tal cual. Y también tuvimos un poco sustentabilidad con Marta. Así es. Pero bueno, quizás tampoco fue tan específica en minería, más allá de que ella estuvo en la industria también, y algo Sí, mencionó. Marta es de corazón minero y con bastantes antecedentes en el sector, pero es claro que en su clase no los desplegó tanto, es cierto lo que vos decís, Moni. Bien. No sé si alguno ahí en línea quiere participar y opinar sobre esto, si se siente identificado con esto, si no llegó a completar la encuesta pero quiere agregar algo, con gusto los escuchamos. Para eso también está el espacio. Sí, esto no es anónimo ahora, pero es bienvenido. No, no, claramente por la encuesta fue bienvenido. Acá se tienen que Sí. identificar. A Mario lo saludamos, a Amparo. Mario Camaño lo tenemos que felicitar al volante. No le vamos a pedir que abra cámara, ni que toque bocina, ni nada, digamos. Sí, en todo caso, seguimos en contacto después, pero las felicitaciones valen, el movimiento valen igual. Amparo, te escuchamos. Bueno, hola a todos. Reafirmo personalmente que yo soy una de las que marcó excelente, superó mis expectativas. Obviamente habrá cosas para perfeccionar. Alguien tal vez que ya venía trabajando el tema tendrá otra opinión, no sé. Eh, a mí la verdad me gustó mucho, me pareció muy completa. Creo que las cuestiones a mejorar coinciden con las que evidentemente han marcado mis compañeros. Pensaba en eso de las prácticas, que es algo que a mí me faltó, tal vez porque no estoy tan acostumbrada y al ambiente privado, o sea, normas ISO hice, pero en el Estado, que es otra, otra visión. Pensaba no necesariamente en una clase práctica de cada uno de los temas, pero creo que sin dudas la elaboración de la matriz de riesgo es, en definitiva, el eje central en lo que consiste el trabajo. Y pensaba tal vez una clase, así como fue, no desde un punto de vista de evaluación, que tal vez eso también compromete a los profesores, pero como para ver cómo estamos, así como estuvo, bueno, tuvimos alguna fecha que no se pudo hacer, llegó tal vez alguna así tipo taller, como para que una suerte de autoevaluación práctica, para ver cómo venimos, un poco, si se quiere acompañada, no sé, eso como sugerencia. Y una cosa a destacar que quería decirlo porque no es tan habitual, es la última clase que diste, Diego, con algunas cuestiones de la práctica. Especialmente me gustó que se hablara de la parte económica, o sea, no con números, pero sí con consejos a la hora de abordarlo. Eh, Particularmente a mí me ha costado siempre cobrar mi trabajo. Eh, arranqué en realidad con los consultorios jurídicos gratuitos y que nunca aprendí a cobrar. Y nada, me parece que es algo que se habla poco y a veces esa diferencia entre quienes exponen
y quienes recibimos las capacitaciones, eh, es bastante, porque el que da habla desde un lugar que ya cobra, que gana, que vive de eso, y uno recibe de, bueno, ¿y cómo arranco? Y estoy perdida y demás, y me pareció algo para destacar porque no es habitual. Sí, coincido con eso. Incluso cuando lo hablamos privadamente entre colegas, yo el día de la clase decía que trataba de inspirarme para compartir los contenidos en modo clase con lo que había hablado con mis colegas muchas veces, o pidiendo consejo, o recibiéndolo, o pidiendo consejo, recibiéndolo, o dándolo, o recibiendo el pedido de consejo en cualquiera de las situaciones. No es fácil traducir al modo clase, pero incluso en nuestras conversaciones privadas hasta lo vivimos con un poco de pudor y de inseguridad, entonces hay que hacerse cargo y si es un tema importante para nosotros profesionalmente hay que darle un espacio. Ese fue el sentido de incluirlo como parte del ejercicio profesional y cuando pensé en integración lo pensé sobre todo desde la perspectiva de encarar la profesión y superar esas primeras dudas de, bueno, cómo presento la oferta, cuánto cobro y sobre todo cuánto me va a llevar el esfuerzo y qué tan compensado me voy a ver por él. Así que con ese sentido lo planteamos. Me alegro que lo hayas valorado, Amparo, sobre todo porque es un contenido que estoy bastante seguro de lo que pienso al respecto, pero no estaba ni muy seguro de incluirlo, ni estaba muy seguro de cómo plantearlo, en el sentido, esto que te decía vos ahora y que les decía a todos es difícil llevarlo del campo de la conversación entre colegas a darle el nivel de abstracción necesario para que funcione como contenido de clase, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? En una clase no es una charla de café, tratamos de pensar temas y de darle un abordaje que le sirva a cada uno de los que están escuchando. Así que gracias. No sé si alguien más, aparte de Amparo, de momento es la única que levantó la mano. En el chat no veo otros comentarios, pero nos gustaría recibirlos. No, yo coincido, perdón, Juan Francisco, ¿cómo andan? Con Amparo en eso, en la dificultad de cobrar los honorarios. Me ha pasado varias veces y esto de haberlo planteado tan claramente en esa clase que lo planteaste con el tema de horas también. O sea, que por ahí nosotros no tenemos tanto el chip, o algunos colegas no tienen tanto el chip de las horas trabajadas, sino estamos más con los use y está bueno traducirlo a horas de trabajo, porque después de todo es eso, ¿no? Es el tiempo que uno emplea. Totalmente, totalmente. ¿Quién más? Voy a hablo yo. No, primero que nada, agradecerle a todos y cada uno de los profesores por la generosidad del tiempo que han invertido en explicarnos todo. Para mí es realmente muy valorable todo eso. Después, en cuanto al curso, yo fui uno de los que pedí que faltaba una parte práctica para poder concretar todas estas ideas, porque si no, las ideas quedan ahí, pero después en la realidad concreta nos cuesta ver la profesión para aquellos que en el futuro decían dedicarse a esto. Entonces, pienso que es una pata importante elaborar en el próximo curso. Un aspecto práctico, que no sé, la mitad, un tercio, lo que fuera, pero lo que evalúen ustedes, pero me parece fundamental porque si no, no bajamos a la realidad concreta, no conocemos la profesión eh, de compliance officer. Eh, Están muy lindas las exposiciones y después, en cuanto a las clases, me parecieron muy buenos casi todos los profesores. Algunos, tengo que ser honesto, me resultaron sumamente tediosos. Eh, digamos, no, digamos no podía seguir la clase porque me cansaba, pero los que marqué realmente, ay, no me acuerdo de los nombres, pero eh, las que puso de riesgos, excelente. Después el otro que le siguió, yo justo eh, estaba afuera, pero lo escuchaba, una dedicación, un entrenamiento, una capacidad de manejar grupos realmente loable. Pero bueno, habría que ver que a mí me pareció, no quiere decir que hayan sido tediosos para todos. Por eso, eh, No, de hecho, vos fijate, Alberto, mira, te voy a mostrar algo. Estos sí, son los tres profes que más gustaron, digamos, por aclamación general, por los votos de la mayoría. Pero había algo sí, interesante, todos los profes recibieron algún voto y tampoco ninguno de estos
arrasó de los que estoy presentando. Y son todos profes. A mí me gustan todos, pero Bien, entiendo que no a todo el mundo le gusten todos los profes y por eso también tratamos de dar variedad. Hay algunos más divertidos. Hay otros que por ahí a uno o a otro le pueden divertir menos, pero que porque como son los mejores en lo suyo o exploran un tema un poco más raro o menos habitual, vale la pena escucharlos por eso, aunque implique un poco más de esfuerzo. Nosotros cuando hicimos el line-up estábamos convencidos de que traíamos un buen referente en cada tema, uno de los mejores de cada tema. Por supuesto que acepta venir gratis o acepta irse hasta La Plata gratis, digamos, esto, digamos, creo que lo dejamos claro el primer día y no, nunca está de mal decirlo de vuelta, digamos, lo hacemos todos con el corazón, ninguno ve un mango, ni tampoco la organización ve un mango en el sentido de que está pensado como una puerta de acceso al compliance para los colegas del colegio a un precio que el colegio siempre trata de que sea competitivo y que no le represente una barrera a nadie para inscribirse y descansando un poco en el esfuerzo de los que lo organizamos y los profes que le participan de poner su tiempo de onda, digamos. El tiempo que ponen de onda es tiempo de altísima calidad por parte de referentes. Alguno puede ser más divertido, más aburrido para alguno, pero todos son referentes en lo suyo. Estos fueron los que más gustaron en algo en lo que el voto estuvo bastante dividido. Así que, por decirlo de alguna manera, así como decíamos lo del tenedor libre, hay para todos los gustos, digamos, en relación a los profes. Y después había algunas preguntas que nos hacían o temas que nos plantearon para profundizar un poco más. Así que está abierto a que hagan cualquier interrupción, levanten la mano, pregunten, pero rescatamos con Moni algunas preguntas que por ahí daban para un poco más. Entonces, no las pusimos tal cual, incluso algunas que había varias preguntas parecidas las consolidamos en una única slide, pero preguntaban por perspectivas de compliance para la próxima década. Yo no me atrevo a hacer pronóstico ni para el año que viene, digamos, pero además me hizo acordar una anécdota que si me dan permiso la voy a contar. Lo llevamos con una colega que también es profe, un cliente hace muchos años, y entre los servicios que nos pide todos los años, siempre nos pide que le hagamos como que un resumencito, un brief de documentos que los colegas siempre estamos viendo que son informes con las principales tendencias de compliance, las trends del año, los temas que surgen más recurrentemente en las encuestas expertos, lo que se está hablando en la conversación especializada sobre compliance. Solo para dar alguna perspectiva de lo que hay dando vueltas, puse un par de links abajo. ¿Qué son los links de abajo? Ejemplos de posteos que a mí me gustaron de este año de tendencias. Bueno, resulta que ese cliente recibió su informecito y después tuvo un episodio bastante bravo que nos hizo trabajar un montón y que le trajo muchos dolores de cabeza al cliente. No importa ni cuál es el cliente ni cuál es el episodio, pero la pasó muy mal y nos hizo laburar un montón. Y nada de lo que le pasó estaba reflejado en esas tendencias, digamos. Así que nuestro poder de oráculo fue lamentable. Y no hay que necesariamente darle mucha bola a esas cosas, pero tampoco le querías que esquivar el bulto a la pregunta. Entonces, con lo mismo que uso habitualmente para analizar estas cosas, que ahí les dejo unos links abajo, yo diría algunas cosas que no sé si son para la próxima década. Se están viendo en la conversación de compliance y los expertos los marcan como algunos datos relevantes, partiendo de la base de que, insisto, nadie la tiene atada, nadie lo tiene muy claro. Se habla un montón de inteligencia artificial, como en todos los campos, y sobre todo cómo se integra la labor profesional. Ustedes vieron que en la clase integradora tratamos de dar tips de cómo usamos las herramientas para el desarrollo de las soluciones, digamos. O sea, qué tipo de cosas le preguntarías cuando estás perfilando el riesgo de un cliente, qué cosas entiende, cómo le pedirías que te ayude a escribir una política. Son todas cosas que
charlamos a la pasada la clase integradora y que están en plena discusión y la verdad es que la forma en la que se genera el delivery a partir de estas herramientas y en la manera en la que estas herramientas se integran en la gestión interna de compliance está en plena conversación y el resultado de esa conversación va a modelar cómo sea el compliance de los próximos años. La verdad que no hay que ser un genio para decir esto, es bastante evidente porque es lo que nos está pasando en todos los campos de la vida, pero está ahí dando vuelta. Y además hay ya estándares que marcan la necesidad de considerar dentro de los riesgos de compliance los sesgos de la inteligencia artificial aplicada a los procesos comerciales y otros procesos que pueden implicar actuar en nombre de la organización o generar relacionamiento a partir de la organización. Entonces, la IA es un riesgo integrado a compliance también. Después lo que se está viendo, pasando a otro tema, es que el enforcement ¿se acuerdan que hablábamos del FCPA y cómo empezó a impulsar el compliance anticorrupción, el desarrollo de legislaciones como es en Argentina la 27401? Se está viendo un cambio de tendencia por la política norteamericana. Hay una desaceleración que es temporal, pero que va a durar por lo menos lo que dure este mandato de Trump y ya se verá cómo sigue eh, el gobierno de Estados Unidos, pero claramente lo que se está viendo es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sacó de sus prioridades el combate a la corrupción corporativa, puso en pausa las investigaciones que estaban en curso. Hay bastante discrecionalidad, es parte del Poder Ejecutivo, hay bastante discrecionalidad en los Estados Unidos a la hora de empujar la agenda de persecución corporativa y hoy en día está claramente subordinada y es un capítulo accesorio de la persecución del terrorismo transnacional y de las organizaciones terroristas. Entonces, claramente, incluso en los memos en los que explícitamente el Departamento de Justicia dice cuál es su política criminal, deja sentado que no es una prioridad el combate a la corrupción corporativa y que solo importa en tanto esa corrupción corporativa forma parte de esquemas de criminalidad organizada que representan una amenaza para los Estados Unidos. Que cuando eso no ocurre, no es tan importante y que incluso hay que considerarlo teniendo en cuenta también las ventajas, no generar desventajas competitivas para las empresas norteamericanas compitiendo por negocios. La verdad que es una manera bastante clara de decir que no se le va a dar especial empuje. Eso está claro en el análisis de los expertos en Estados Unidos. Me parece que es un análisis que es correcto, más allá de que eso no quiere decir que no haya persecución, otros países la siguen empujando, puede seguir habiendo casos, pero no con la misma fuerza que antes. Vemos también que se mantiene muy alto en las preocupaciones de los colegas en los últimos años, como una preocupación reciente, pero que está muy fuerte, la de privacidad de datos y ciberseguridad como amenazas que están muy, muy al tope de la agenda. Y después, aunque también la agenda de sostenibilidad está un poco en retroceso, claramente igual lo que uno ve es que el compliance ya es cada vez más común que se lo vea solo y cada vez más común que se lo ve integrado a una estrategia de ESG. Entonces, la clase que dio Marta Dilelo, una de las profes más gustadas, digamos, y ese enfoque con un paraguas un poco más amplio que solo compliance, en el sentido de cumplimiento de normas externas e internas, ese enfoque de sostenibilidad corporativa parecería que es la mirada que a mediano plazo va a englobar el compliance. Esta es mi, no mis tendencias, sino mi visión de las tendencias que están dando vueltas, porque como mi capacidad para predecir es muy limitada, me estoy limitando a hacer un poco una devolución en función de lo que sí trato de ir leyendo para tener algo de herramientas, digamos. No sé si quien hizo la pregunta, que obviamente no sé quién es, si se quiere identificar o cualquier otro quiere preguntar o acotar algo sobre esto. O vos, Moni, no sé si compartís esta visión sobre las Sí, sí, tendencias totalmente. y... Totalmente. Y de hecho, por los lugares donde yo trabajo o asesoro todo lo que es ciberseguridad cada vez más, aparte casi todo hoy en día lo tenemos digitalizado, todos nuestros datos, los DNI, toda nuestra información está en la nube, digamos. Entonces, cada vez es un riesgo mayor, digamos, a tener en Sí, cuenta.
En el sector público, por lo menos yo, vos has dado la clase sobre eso, no sé si tenés otra visión, Moni, también veo bastante planchado el tema. Planchado, en el sentido, no necesariamente veo retrocesos en las áreas del Estado en las que había organismos o áreas de integridad dentro de los organismos públicos, muchas se mantienen. La Oficina Anticorrupción sacó una guía técnica que cuando vos diste la clase, Moni, todavía no estaba en la calle y hace muy poquito sacó una guía con pautas para que una guía voluntaria, por supuesto, con pautas bastante precisas para que los organismos públicos desarrollen programas de integridad, pero eso no quiere decir que a más organismos lo estén desarrollando, quiere decir que mejoró el estándar técnico de acuerdo al cual hacerlo, pero tampoco en eso vemos una tendencia que marque una expectativa de que vaya a haber mucha más integridad en el sector público en el corto plazo. Más bien es algo que se No, mantiene entre estable y planchado, por decirlo de alguna manera. sí, sí, no por, digamos, no por una proactividad del Estado, sino por ahí aparece más en todo lo que es temas de contrataciones, pero por la vinculación ley 27401 con digamos, con los contratistas, ¿no? Pero después en lo que podría ser también otras cosas del Estado que podrían implementar programas de integridad y rendición de cuentas mejores, está bastante detenido eso. Bien. Comentarios acá, preguntas, dudas. Paso a la próxima entonces. Habíamos mencionado algunas alternativas de formación complementarias. La pregunta pareció igual. De hecho, creo que alguien dijo, ¿podés volver a explicar o alguna de las preguntas era, ¿podés volver a explicar qué alternativas hay? Mencionamos algunas en la clase integradora. Ahora directamente dejamos los links a las webs que presentan la oferta de otros programas de formación. Hay más que estos, ¿eh? Pero si tenemos que recomendar, estos son los que nos gustan especialmente. Como alternativa corta, en la que hay algunos de los profes que estuvieron en la diplomatura, Leo Chepare, por ejemplo, eh, yo, eh, ¿quién más? Tratamos de no repetir Sí, muchos profes con otros espacios, pero en el programa SEC de la Asociación Argentina de Compliance y la UCEMA hay algunos profes que también estuvieron en nuestra diplo. No creo que esos que mencioné, después algunos otros profes no son parte del programa de formación, pero son parte de la asociación en un sentido más amplio. Cristina Devoto, por ejemplo, o Federico Borujevich, que también fueron profes en nuestra diplomatura, son parte de la asociación. Y en todo caso el programa SEC, cuando el otro día lo mencionábamos, ahí les dejamos el link por si les interesan, es el programa de formación en compliance que apareció primero, está desde el 2014, tiene 350 y 200 inscriptos por edición. Es un formato más compacto, con clases también de 3 horas con una frecuencia semanal, pero son 10 clases. Por ahí lo que tiene es otra variedad de profes y mucho reconocimiento su título como validante de que uno eh, reúne las competencias de compliance. Y de una característica similar con otros profes, que algunos también los hemos tenido acá, como por ejemplo Paula Honich, y yo también doy alguna clase ahí, está el programa que se suele llamar Compliance para especialistas, pero a veces le cambian el nombre, y la información está medianamente actualizada en la web. Si hay algún dato más, después lo vamos a compartir, pero sirve entrar a la página del día de Business School, que tiene un muy buen portal, con buen newsletter, con buena información. Suscribirse al newsletter es lo que yo recomiendo especialmente, pero anualmente hacen este programa, lo avisan en el newsletter y es una formación más intensiva, todavía más corta que la del SEC, con buenos expertos. Esas son las dos principales alternativas cortas para saber más. Si alguien quiere hacer una formación de la misma extensión de esta diplomatura, incluso más extensa todavía en cantidad de horas, eh, está la diplomatura de Governance, Compliance y Control de la Universidad de San Andrés. Me parece que este es un espacio,
A ver, claramente estamos hablando en todos esos de espacios organizados por una universidad con más estructura y más espaldas y un poco más sofisticados. Con total franqueza, ¿no? Esta diplomatura la hacemos a pulmón los que estamos acá y los profes que ustedes vieron y el área académica del Del colegio, que colegio. es un espacio muy chiquitito. Y Karen, por supuesto, más que nada la hace Karen, digamos que está en línea y en el soporte y demás. Digamos, me olvidé de mencionar la Karen. Hola Karen. Este, somos esos y hacemos a pulmón algo bastante artesanal. Estos espacios son un poco más sofisticados dentro de una universidad, con más desarrollo, con más herramientas. Dentro de esas alternativas, el de la Universidad de San Andrés es bastante, especialmente sofisticado. También son alternativas más caras y el de la Universidad de San Andrés es un poco cara en comparación con otras ofertas. Creo que su calidad lo justifica, tiene un elenco muy notable de profesores, algunos se repiten también con los que tenemos en esta diplo, no muchos, pero algunos se repiten. Eh, pero sobre todo tiene una curaduría por parte de su directora, que es Erika Pedruzzi, que es una profesora prácticamente full time de la San Andrés, que se dedica con mucho cuidado a la preparación de las maestrías y las diplomaturas vinculadas con estos temas en la Universidad de San Andrés, con un mucho cuidado por el hilo conductor, el seguimiento cada clase a clase y demás. Bien, no necesariamente estos espacios responden a las cosas que ustedes marcaron como expectativa o ganas de mejorar esta diplomatura. Es decir, ninguno tiene clases de 1 hora y media, que es algo que muchos marcaron, que les gustaría que las clases fueran más cortas y más seguidas, 2 en la semana, 1 hora y media, clase más corta, no me puedo concentrar, dura mucho. Eso lo marcaron varios. Todos estos tienen clases de 3 horas o más, así que en eso no hay una alternativa. Y tampoco conozco otra en el mercado con formación en intervalos de clase más cortos. Es bastante poco frecuente que ocurra eso porque más allá de que a uno le gustaría conectarse 1 hora, salir, después otro día conectarse otra hora, salir, desde la perspectiva de la cursa del alumno, por ahí es una buena idea. Desde la perspectiva de la organización, poner juntos los recursos que hacen andar una clase solo por el lapso de 1 hora y media no es tan frecuente, ni económicamente tan viable, ni nada. Entonces, no solo es difícil que la diplomatura pueda, la nuestra, pueda tener un formato con clases mucho más cortas, sino que tampoco hay en el mercado nada que responda a esa alternativa. Más bien lo que responde a esa alternativa son opciones por ahí con más tiempo de cursada sincrónica, la posibilidad de conectarse, ver videos, entrar, salir, pero la oferta sincrónica que conocemos suele tener clases de 3 horas o más, en general en todas las que conocemos y en particular en estas que les recomendamos. Y lo otro que también hay que decirles con toda honestidad, siendo que, no sé, yo lo escuchaba recién a Alberto decir con toda justicia, bajemos un poco más a tierra, enséñennos cómo hacer las cosas, más allá de explicarnos cómo es la teoría o explicar los distintos temas, incluso dando la perspectiva profesional de cada uno. Ninguno de estos espacios es eminentemente práctico, también porque eh, es bastante más difícil pensar las clases de esa manera. A nosotros nos gusta el desafío y lo pensamos como algo que estaría bueno hacer en el futuro, pero no les puedo prometer que en estos espacios dominan o son predominantes los ejercicios en los que se desarrolla cada uno de los componentes a través de, valga la redundancia, ejercicios prácticos. Hay algunos en la diplomatura de la San Andrés, algunas clases con contenido más práctico, y en el programa SEC hay algunos ejercicios que se tramitan en paralelo a las clases. Los alumnos tienen que juntarse en grupos, pensar una serie de videos y de presentaciones con temas de compliance, debatir algún caso. Pero en todos los casos lo que domina es el modelo expositivo. Entonces, también para decírselos con toda franqueza, nos piden que recomendemos los espacios que nos gustan, son estos. ¿Son complementarios de nuestra diplomatura? Sí. ¿Tienen buenos profes? Sí. ¿Da para seguir estudiando en estos temas? Sí.
responden a ese deseo que tienen varios de ustedes de tener una bajada más práctica y a tierra, no necesariamente porque no hay tanta oferta en el mercado con ese formato. Por ahí hay algún curso específico, hay un curso que se hace en Forum que yo en su momento daba para armar matrices de riesgos, cosas por el estilo, pero yo les tengo que decir, la verdad, creo que siempre fui franco con ustedes en cada una de mis intervenciones, en las clases, en las oportunidades en las que charlé. No es tan común, porque tampoco es tan fácil, digamos. Muchas de las cosas que hacemos en compliance, aunque hiciéramos un ejercicio práctico, necesariamente eso implica transmitir una experiencia que en buena medida se desarrolla haciéndola y probando y equivocándose con un cliente en concreto. Esa también es la verdad, no los voy a engañar. ¿Bien? Diego, ahí déjame agregar que por eso es tan importante la colaboración entre colegas, porque siempre estamos conectándonos y preguntando cosas también. Y por otro lado, también creo que el valor agregado de estas que vos agregás de las diplomaturas o certificaciones es el networking que pueden tener. Porque bueno, muchas empresas también mandan a personal a capacitarse ahí, también pueden tener como otro tipo nada, de comunidad, ya como más Es, integrada al mundo corporativo y al mundo de compliance. Es muy cierto lo que decís. En la diplomatura de San Andrés, sobre todo, que tiene un formato híbrido, hay bastantes oportunidades de encuentro cara a cara. En el IAE, cuando se hace en el campus y por ahí es en una cantidad de días acotada y todo presencial, hay mucha posibilidad de charlar y los grupos son bastante distintos a este grupo. El grupo de la Diplo del colegio tiene la particularidad de que hay muchos colegas del colegio o de espacios cercanos con ganas de tener su primera experiencia en compliance y son en general un grupo bastante homogéneo, abogados con rodaje y con ganas de saber de compliance, con algunas excepciones, por supuesto, pero ese es el perfil natural de público de esta Diplo. En general, en otros espacios como estos que mencionábamos, van a encontrar profesionales de empresa, no necesariamente abogados, no mayoritariamente abogados, profesionales de empresa que quizás ya integran áreas de compliance, ya están dentro de una estructura de compliance, de auditoría, que les suene un poco más la música de compliance y del mundo corporativo, consultores también, así que es muy válido lo que plantea Moni y yo lo refuerzo 100%. Es otro tipo de networking distinto al que puede haber habilitado esta diplomatura. Todo el networking suma, digamos, ojalá se hayan hecho amigos, hayan conocido algún colega con el que puedan tener algún proyecto en común a lo largo de este año. Eso siempre es parte del activo, de la ganancia de hacer un curso, pero tienen otro tipo de público estos espacios. Está muy bien lo que vos marcas, Mónico, coincide. ¿Hay alguna mano levantada? No. No. Bien. Después nos preguntaron, hubo varias preguntas que tratamos de sintetizar acá sobre impacto en el ejercicio profesional o inserción, que es un tema que me imagino que quedó picando de, mm, de la clase integradora. El que haya hecho estas preguntas o cualquier otro, o el que haya hecho estas preguntas pero sin identificarse puede repreguntar y acotar lo que quiera. Yo por ahí lo que marcaría es... Primero que la inserción profesional en compliance dentro de una estructura, como ya dijimos, en general demanda alguna experiencia previa que si uno no la tuvo en una organización, la tiene que tener o posteando o publicando o investigando sobre algún tema de compliance, porque todos piden algún piso mínimo de formación y no necesariamente todos los que estamos en este mercado podemos demostrar ese piso mínimo cuando hacemos nuestra primera búsqueda. Entonces, insertarse requiere algo que hoy en día no es tan difícil y que está al alcance de cualquiera. De hecho, lo decíamos el otro día, hay como una cierta inflación hasta en LinkedIn de posteos medio pedorros hechos con IA, digamos, lo que uno cuesta un poco encontrar diferenciadores, pero
estar en la conversación profesional sobre el tema que uno le interesa en redes, hacer ese tipo de publicaciones, investigar, es necesario para posicionarse y conocer a otros colegas y estar en relación con quienes pueden tener la necesidad y darnos una primera oportunidad para desarrollar experiencias como consultor o hacer algún trabajo ad honorem. A quien pueda necesitarlo, digamos, de hacer un primer código de ética pro bono, ese tipo de cosas seguramente van a ayudarnos junto con el networking y con la cercanía con colegas. No hay mucho más para recomendar que estar estudiando sobre estos temas, estar posteando sobre estos temas, estar atento a oportunidades relacionándonos con colegas y en algún caso desplegar una primera experiencia de onda tratando de aprender, de hacer unas primeras millas que siempre ayudan. Y después eh, esos encuentros y esos espacios nos deparan sorpresas, digamos, y nos llevan por caminos que no teníamos previstos, pero que solo aparecen cuando le escribimos a un colega que nos gustó en una exposición y le pedimos de tomar un café, cuando vemos que en el line-up de una conferencia compliance hay un colega que nos gustó y vamos a ver toda la conferencia a ver qué más hay y salimos de la comodidad de nuestra casa y en vez de verla por la pantalla vamos al lugar y tomamos café en los breaks, todas esas cosas son, son inevitables como parte del recorrido. Y después está entender también en qué aspectos del ejercicio profesional el compliance puede aparecer como una oportunidad de servicio, que eso creo que ya lo dijimos en alguna de las clases, pero no está mal reafirmarlo. Para los que se dedican a licitaciones, sin duda puede haber pliegos que demanden compliance y hay que saber leerlos y encontrar la referencia a programas de integridad. En los contratos comerciales pueden aparecer cláusulas de integridad que demanden la necesidad de que alguna de las organizaciones que celebre ese contrato no solo suscriba la cláusula, sino que desarrolle proactivamente alguna solución de compliance. El conocimiento de una industria específica puede hacer que alguien que no tiene compliance se dé cuenta de que sus principales competidores lo tienen o está en una industria riesgosa en el que vale la pena empezar a desarrollarlo. Los requerimientos de los bancos, todos esos espacios para los abogados que estamos asesorando a clientes son una oportunidad de sugerir, bueno, pero quizá te convendría tener un código de ética, digamos, si te están llegando esta clase de formularios, si te estás presentando esta clase de licitaciones. Ahí los abogados hacemos alguna diferencia con la aclaración de que, creo que ya la hice varias veces, compliance no es una disciplina que solo podamos ejercer los abogados. No tenemos ninguna quinta exclusiva ahí ni ningún derecho de reclamarla. Puede haber excelentes profesionales de compliance que no sean abogados. Eso no me cabe ninguna duda. Yo sé que estoy hablando en la diplomatura de un colegio de abogacía para mis colegas abogados, pero con total humildad y realismo, no hace falta ser abogado para ser compliance officer y se puede ser un excelente profesional de compliance sin ser abogado. Pero al mismo tiempo, un abogado puede ser un excelente profesional de compliance y tiene algunos diferenciadores positivos. En su entendimiento de los riesgos, puede calibrar las consecuencias legales de esos riesgos mejor que otros profesionales, pero no se tiene que olvidar que los riesgos no son solo legales. Y si quiere ser un buen profesional de compliance, tiene que estar atento también al impacto económico y al impacto reputacional de los riesgos. O sea, ser buenos abogados, expertos en compliance, a veces requiere pararnos sobre nuestra fortaleza de abogados para entender las normas y los riesgos legales, pero también ser buenos abogados de compliance requiere no pensar siempre como abogado y pensar también en términos morales y en términos prácticos y en términos de reputación y comunicacionales y estar abiertos a saberes de otras disciplinas. Los buenos oficiales de cumplimiento entienden un poco de lo que entienden los de recursos humanos respecto de cómo se escriben misiones y funciones, cómo se diseña un puesto, cómo se evalúa desempeño. Los buenos profesionales de compliance saben leer un balance
saben interactuar y entender un poco el lenguaje de un contador, un ingeniero, saben algo de diseño organizacional, saben dibujar un organigrama y saben interactuar con la IA en relación a todas estas cosas y consumir materiales de otras disciplinas. No se cierran en su saber jurídico. Pero dicho esto, en muchos casos, sobre todo para el análisis de riesgos legales, también para el diseño de cláusulas, para el diseño de políticas, quizá no tanto un código de ética, pero sí políticas específicas que requieren un buen fraseo de reglas. Los contadores son buenos, los abogados son buenos, si no se encierran en su saber y en su wording y están dispuestos a salir un poco del caparazón. Esa es mi visión sobre este punto que preguntaban. No sé si vos, Moni, querés agregar algo sobre esto. Sí, coincido en eso, sobre todo en que como abogados a veces tenemos que desestructurarnos y sacarnos esa cosa más estructurada de normas y todo y poder difundir para crear cultura interna de integridad, como que sean más desestructurados, más cercanos. Eh, pero a la vez creo que también está buenísimo y que es muy nutritivo cuando dejamos esa capa y podemos interactuar con las otras áreas y entender desde sus puntos de vista, porque bueno, vamos incorporando nuevos conocimientos y todo eso lo podemos bajar después a la cultura interna y a implementar las políticas desde otro lugar, ¿no? Eh, básicamente es lo que decíamos al principio para ir a la diplomatura de la cultura de integridad, que es conocer la organización. En la medida que uno conoce la organización, desde ese lugar, o sea, va a poder aplicar mejor la expertise que tiene. Totalmente, totalmente. Bien, esas son algunas preguntas que destacamos especialmente. Hubo algunas más, pero nos queríamos focalizar en esas que se repitieron y me parece que tenían interés para el común. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Un comentario adicional? ¿Tienen ganas de seguir laburando en compliance entonces o no? ¿Les despertamos el bichito después de este año de estar machacando y jorobando con compliance a los colegas platenses y aledaños? Diego, yo en lo particular hablé con un colega que tiene una consultora y le dije, mirá, si te animás a empezar a ofrecer el servicio de compliance, yo hice una diplomatura y bueno, tengo ganas de empezar a probar, así que sí, en el caso mío sí, me interesa bastante. Me parece muy bien, es por ahí. A los osados ayuda fortuna, dijimos el otro día, y ahí, digamos, hay cosas que si conozco una estructura que no ofrece compliance, pero tiene clientes potenciales que podrían tener intereses afines, está bueno acercarse. Incluso por ahí te comparto algunas cosas que he hecho en experiencias parecidas a las que decís vos, Francisco, que de repente es podés ver la página web de la consultora y decir, y pará, en la oferta de servicios, ¿no querés poner un bullet más que diga compliance y lo escribimos así? Y también escribirlo. ChatGPT ayuda un montón para esas cosas, pero escribirlo de la manera que te haga sentir más cómoda a vos con la forma en la que desarrollarías el servicio o la impronta o el nicho o la vuelta que le querrías dar, digamos. O sea, a veces uno labura gratis un poco, pero es eso. Por ahí no vas a formar parte de la consultora de manera plena, pero decir, bueno, teneme como consel, ofrecer servicio de compliance así, si algún cliente te consulta, lo vemos juntos. También algo que tranquilamente se puede hacer es, si hay una cierta confianza, proponerle puntear la lista de clientes, ver cuáles son los temas que se están trabajando habitualmente en esa consultora y volver vos con alguna devolución de qué tipo de solución de compliance le podría interesar más a ese perfil, digamos, o sea, perfilar un poco a los clientes y sus necesidades de compliance y ver cómo vos las podrías satisfacer. No suele servir de mucho mandar gacetillas generales a los clientes de ahora ofrecemos compliance, pero sí
el uno a uno a partir de buscar una lista y decir, a este le podría servir esto. ¿Querés que nos acerquemos? Y otra cosa que se puede hacer en una consultora es digamos, de repente definir una nómina, una lista cerrada con algunos clientes y pensar alguna suerte de workshop cerrado, digamos. Si te animás, si tenés ganas de decir, bueno, les regalamos 1 hora o 2 horas de contenidos introductorios de compliance bien curados para las necesidades de este grupo de clientes, incluso lo puedes cerrar con alguna encuesta digital de si tienen o no compliance, de qué les interesó, de qué les gustó, algo que te dé la excusa para seguir conversando. Esas formas de vender, entre comillas, que implican regalar algún valor, suelen ser mucho más elegantes que decir, ahora tenemos el servicio de compliance, digamos. Que eso es más para tenerlo en la web y que lo vean cuando entran a mirar tu consultora aquellos a los que les despertaste el interés a partir de una primera interacción humana. Así que tenelo en cuenta y te tomo como ejemplo a vos que mencionaste este interés, estas ganas de hacerlo, para cualquier otro que lo pueda decir en mi estudio de abogados o en el estudio de abogados con el que a veces trabajo como of counsel o en el estudio contable en el que cuando necesitan alguna duda jurídica me llaman. Ese es el tipo de exploración, de inserción. O sea, si alguien no escuchó hablar nunca de compliance y vos le regalás 1 hora de charla en la que escucha hablar a partir de vos y recuerda que con vos se divirtió, vos sos su referente de compliance cuando tenga una primera necesidad. Funciona así y es bueno. Lo tomo, gracias. Perfecto. Rita también tiene ganas de empezar a trabajar. María Rosa quiere seguir aprendiendo. Y Amparo levantó la mano. Sí, yo también tenía ganas de seguir. En mi caso particular, yo después de años de trabajar en el ámbito público, dije, bueno, vamos a abrirnos un poco y dije, bueno, esta puede ser una forma. Y por eso me había gustado mucho la clase de Mónica. Me pasó que me ofrecieron en el último mes un puesto de trabajo que es incompatible con el ejercicio de la profesión, pero les comento a mis compañeros, por si alguno está interesado, en el medio me había contactado un estudio que tenía ganas, que hace asesoramiento empresarial y laboral para empresas y tenía ganas de sumar una pata de derecho administrativo, como para integrar un poco esos conocimientos. Y cuando les conté un poco de mí, les dije que estaba terminando la diplomatura, les pareció fantástico, porque dijeron, ah, bueno, es algo que obviamente viene a sumar a nuestro perfil un poco como decía recién Diego, como para ofrecer algo, o sea, tal vez, y a mí me entusiasmaba porque no me animaba a largarme ya como compliance officer, pero sí esa cuestión de asesoramiento y especialmente interesados en lo que es eh, compliance tributario. Así que nada, les comento como esa vara, o sea, buscar estudios que obviamente más allá de que hagan compliance o no, todo en la parte empresarial es lo que evidentemente se puede complementar más fácil. Bien, ustedes piensen que en las grandes estructuras, en esos estudios, no quiero decir uno, no quiero decir tipo Marval por pensar el más grande del país, pero tipo Marval, Brujú, Becker Varela, no quiero hacer no quiero hacer nombre en particular de ninguno porque no, simplemente tomando como ejemplo esas grandes estructuras, es bastante común que los clientes de compliance provengan de otras áreas del estudio, de que ya los vienen asesorando en otras cosas porque esos estudios dan un servicio bastante integral. Pero sucede que en la práctica profesional de las estructuras más chicas, nadie tiene una capacidad de atender todos los temas como una de esas grandes estructuras. Y entonces ahí lo que suple eso en estructuras más chicas, por ahí
para clientes que siguen siendo clientes atractivos, por supuesto, pero que no necesariamente se pueden permitir un asesoramiento de esos estudios corporate de la City, el trabajo en red es lo que suple un poco eso. Entonces, también esta idea de estoy en contacto con un estudio que no da compliance, pero que le gustaría quedar bien y recomendar a un colega al que le tiene confianza de antes y que si lo recomienda quiere quedar bien, o por ahí no quiere incorporar ya los servicios de compliance a su estructura porque le suena raro, pero quiere tener a alguien a mano por si hay que trabajar algún asunto en concreto. Ese trabajo en red con los que no que son profesionales de compliance, sino que tienen carteras posibles de consumidores de servicio de compliance, es parte del ejercicio de aproximación. Así que buen punto con el que coincido el que vos planteas, Amparo. Juan, Ahí está Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? sí. Sí. Yo también me gustaría seguir enfocándome sobre todo en orientar un poco hacia el fintech, o sea, hacia lo que sería fintech y entidades financieras. Yo por ahí no me veo tanto desde el punto de vista independiente. Hoy ejerzo la profesión, soy litigante, me gusta mucho lo que hago, pero quizás desde el punto de vista del compliance me veo más enfocado en prevención hacer una certificación de PLAI y FT y ver si puedo orientarlo más con una guía, por supuesto, hacia esta nueva modalidad de la fintech y entidades financieras. Bien, bueno, ese es un punto que nosotros no cubrimos. Además, nosotros vimos una clase bastante clásica de PLA con un profe muy bueno, que es un penalista que sabe un montón de lavado y que dirige su propio espacio de formación en esos temas en Rosario, digamos. Pero hay toda una... di- el otro día en una charla que compartía con un colega que a mí me tocaba hablar de la ley 27401, en una charla de tendencias, y a él le tocaba hablar de los temas de lavado, el colega marcaba como casi como una anomalía de Argentina la cantidad de emprendimientos fintech y billeteras virtuales, que es un número enorme y absolutamente desproporcionado para la escala de la economía argentina, para la escala del sistema financiero argentino, e incluso, siendo que es bastante robusto, para el ecosistema de innovación tecnológica argentino. Eso es una particularidad de nuestra realidad del mundo de las finanzas, digamos. La cantidad de startups financieras digitales y de billeteras virtuales o sistemas de pago de los más variados es algo de verdad muy llamativo. Entonces, hay una comunidad profesional que se ocupa de esas cosas, hay un nicho ahí, no lo vimos en esta diplomatura. Forum cada tanto organiza conferencias específicas de PLA, a las que vale la pena asistir y andar pasillando un poco por ahí, además de escuchar las charlas que son buenas. Por ahí seguir en LinkedIn e interactuar con Marcela Iscove, con Alfonso Stewart, no me acuerdo cómo es el apellido, creo que es el ex oficial de cumplimiento. Ay, qué mal que estoy de memoria, de Ripio, creo que es. Hay, no son solo esos, digamos. Bueno, Manu Hersh también, otro colega que recuerdo que le está dando bola a esos temas que mencionaste vos, todas alternativas posibles para entrar en contacto en LinkedIn y hay una comunidad interesante ahí y es un tema en crecimiento. Creo que estos dos, los que mencioné primero, Marcela y Alfonso, me pareció ver en redes que estaban armando su propio espacio de formación en PLA con bastante impronta de fintech PLA. Así que te recomiendo explorar un poco por ahí si tenés ganas. Sí, capaz que ya lo estuviste haciendo, digamos, pero si no es una buena alternativa. ¿Me podés repetir los nombres que es Sí, difícil de pero acordarme? como Marcela Aiscove con Z, con A y Sí, Z, y Alfonso. Espera, esto es muy poco radial, pero estoy buscándolos ahora mismo porque tengo miedo de decirte mal el apellido de Alfonso.
Eh, igual escribime, haceme acordar y yo te menciono algunos más que haya estado visto, incluso por ahí encuentro alguna oferta de curso y te la paso también. A ver, Alfonso, ¿cómo Bien, es? Eh, Alfonso, lo estoy buscando ahora, perdón, que no es que estoy contestando un WhatsApp, sino que estoy buscando en mi teléfono para no... ¿Pero era profe? No, Alfonso había. Martel Seward. Ah, Alfonso Martel Seward con W y Marcela Aiscove. Marcela es bárbara y Alfonso sí, también, ¿no? Marcela es WIC también, en Marcela el es tema de Wick, compliance. Es muy buena. Alfonso Martel, Seward. perdón, sí, listo. Seguilos Bueno, ahí pediles amistad en LinkedIn. Hay más, pero después, de hecho, te mencioné dos, pedile a ChatGPT que te busque en LinkedIn perfiles parecidos y te los recomiende y algo interesante puedes llegar a averiguar. Esa es otra funcionalidad bárbara de la inteligencia artificial, porque todo lo que estuvimos conversando de buscame estudios que hagan esto o que puedan tener este tipo de clientes, buscame en las redes colegas que se parezcan a mí o que no se parezcan a mí o que hagan esto, que hagan lo otro, es espectacular para buscar ese tipo de información y darnos insumos mejorados para el networking. Así que sigan por ese lado. perfecto, ¿Quién M- gracias. más? Marina A vos, Monzón Juan. también había mencionado que quiere seguir incursionando y quiere incursionar, perdón, en el ámbito público. No sé si está. Yo lo que pensaba es que más allá que a nivel nacional, por ahí un poco lo que hablábamos antes de que quedó un poco frenado todo, eh, bueno, a veces también en los municipios algunas acciones hay o también se pueden proponer, también lo pensaba como un ejercicio, aquellos que están trabajando en algunos organismos o en algún ámbito laboral, que también pueden hacerlo como ejercicio de ver cuál sería una propuesta que podrían hacer sobre temas de compliance en esa organización. Después que se lleve adelante o no, ya es una decisión, como sabemos, del top from the top, Sí, pero pero incluso es un si ejercicio. no dan bola, es un ejercicio que valió la pena. Mm. Así que no, y de hecho, hasta se puede convertir en un tema de estudio. Me tocó hace un poquito ser tutor de tesis de una exalumna de la Universidad de 3 de Febrero, que tienen también un módulo de compliance en alguno de sus maestrías que trabaja en una administración tributaria en una provincia y terminó escribiendo su tesis de maestría sobre public compliance en las administraciones tributarias, digamos que es un tema no tan frecuente, así que de la experiencia de vida y de la posibilidad de proponer rebote o no la propuesta que uno haga, puede llegar a salir también material de estudio que no solo sirve para posicionarse profesionalmente y para laburar, que es importante, sino también para estudiar y aprender cosas y expandir la frontera de conocimiento de uno, que también tiene que ver con la satisfacción personal, digamos. Sí, también. No todo es Y, trabajar para ganar dinero, aunque eso sea importante, claramente no es lo y, único y que nos hace sentir realizados. Me hiciste acordar también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque en la diplomatura de la UBA una alumna trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una unidad de transparencia que no me acuerdo ahora si es una secretaría, pero estaban como iniciando todo lo que era tema de denuncias. Entonces estaban organizando el área, entonces también ahí hay posibilidades. Bueno, nada, hay que buscar. No está tan promocionado como antes, está todo más con perfil bajo. Pero algunas cosas hay. Sí, claramente también para los que les interesa eso, está nuestra comisión de compliance en el sector público en la Asociación Argentina de Ética y Compliance y en general ser socio de la asociación y participar de las actividades de la asociación, que son prácticamente todas gratuitas y prácticamente todas abiertas, algunas cerradas para socios, ser socio es muy barato además, pero la mayor parte son abiertas para cualquiera, puede uno ir y probar, muchas son presenciales, también son espacios para circular y para estar conectado. Dejamos el otro día el mensaje, el newsletter de la asociación
el newsletter del IAE, son espacios en los que uno, y sus redes son espacios en los que uno se entera de- de posibles charlas y encuentros a los que vale la pena ir para seguir profundizando. Así que, colegas, el futuro, y que lo veníamos esbozando y lo dijimos el otro día, es nuestro. Y en ese futuro con compliance, ojalá que para todos o para todos los que tengan ganas, los invitamos a seguir en contacto entre ustedes, por supuesto, lo- Paula, Moni y yo, los profes, a disposición para seguir conversando sobre estos temas en el futuro. Seguramente también al profe que necesiten lo podrán contactar en redes o en las vías de contacto que hayan dejado en sus presentaciones y hacia el futuro con ganas de, a partir de ahora, a cada uno de ustedes llamarlos colega y seguir cruzándolos profesionalmente en una disciplina que va a seguir creciendo y en la que va a haber espacio para todos los que están acá y para muchos más. Así que más que invitados. ¿Bien? Muchas gracias a todos por última vez, por el tiempo compartido en esta diplomatura. Moni, Sí, yo agradecerles también el compromiso, la participación en las clases, agradecerte a vos, Diego, por también convocarme y a Paula por estar en todas las clases ahí coordinando, y a Karen. Y bueno, y sobre todo disfruté mucho la experiencia también de compartir con ustedes las clases, así que gracias, gracias por participar. bien. Pau, últimas palabras, Bueno, exalumna, yo flamante coordinadora. renuevo el agradecimiento a ustedes y también insisto en que es muy enriquecedor compartir todas estas jornadas con los profesionales y colegas, porque de todas las clases, de todas las consultas, de todas las impresiones se saca algo para sumar y bueno, y seguir aprendiendo, en mi caso, sin dudas. Así que espero poder el año que viene, si se reedita esta diplomatura, a hacer algo más también para empezar a crecer, sin dudas. Así que estoy ahí y gracias a todos porque la verdad que todas las clases fueron bastante multitudinarias, así que es muy bueno eso también. Buenísimo. Bien, esperen que descomparto la pantalla un segundo, así los veo a todos. Esperen, acá, dejo de compartir. Y ahí voy con vos, Anastasia. Respondo dudas por el chat, así organizativas. A todos les debería llegar por correo su certificado en formato digital y todos deberían tener la posibilidad de pasar a buscar una copia impresa por el colegio. Bien, eso se ocupa el área académica, pero por supuesto que si a alguno no le llega o tiene dudas, incluso si alguno de los que nos pidió que les tramitáramos certificado de examen, que se lo pedimos y se los tienen que mandar, no les llega, nos reclama a Moni, a Pau y a mí, nosotros transmitimos la inquietud, pero confiamos en que en breve el área académica está mandando a cada destinatario su certificado digital. Bien, eso administrativo. Anastasia, No, solo, bueno, agradecer en general, pero los quería felicitar por todo el soporte que hay atrás de la diplomatura, no sé, todo el material, los videos, todo eso me parece muy bueno, muy bien organizado y te da un background importante que complementa las clases, digamos. perfecto. Y eso, como diría Alejandro Lerner, todo a pulmón, digamos. O sea, todo, todo sale de las manos de Moni y de Paula, sobre todo, y a veces también mías. Así que Ah, muchas gracias.